American 118, turn left heading 140. Left 140, American 118. JetBlue 224, turn left heading 160, send to maintain 3000. Left 160, to maintain 3000. Buenos días amigos, hoy nos distingue con su presencia el licenciado Pelegrín Castillo Semán, quien cuenta con una larga carrera política centrada en la defensa de los intereses nacionales. El profesor Castillo es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, diplomado en Relaciones Económicas Internacionales e Integración del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, posgrado de Economía Internacional y Comercio Exterior de la Universidad de Barcelona, INTEC, programa para directivos en el diseño y gestión de políticas y el programa de proyectos sociales del BID e INTEC. En su carrera política fue diputado del Congreso Nacional por 10 años, desde el 94 al 2014, donde fue presidente de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados para Industria y Comercio, Energía y Minas y Asuntos del Mar. Además, fue presidente de la Comisión Parlamentaria Dominico-Israelí y Dominico-Rusa, miembro fundador de la Cámara de Comercio Dominico-China, miembro de la Comisión de Juristas del Poder Ejecutivo para la Reforma Constitucional y asambleísta de la Constitución en el 2010. Fue el primer ministro en Energía y Minas de República Dominicana del 2014 a 2015, cuando se creó ese ministerio, y se ha desempeñado como profesor de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Historia de las Ideas Políticas, Derecho Administrativo y Derecho del Mar. Además es profesor de Relaciones Dominico-Haitianas en los Centros de Estudios Militares del Ministerio de Defensa. En la actualidad, primer vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista. Muchas gracias, don Pelegrín, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Me siento muy complacido de estar en tu espacio y más para tratar estos temas de alto interés nacional. Hago una precisión. Actualmente soy presidente de la Fuerza Nacional Progresista y vicepresidente político de la Unión de Partidos Latinoamericanos, IDU. Una nueva responsabilidad, y estoy dirigiendo el Observatorio de Geopolítica y Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe. Excelente, muchas gracias. Vamos directo al tema. Hoy hablaremos de las vulnerabilidades en el espacio aéreo dominicano. Como usted sabe, el tema aéreo es el tema en el que siempre nos desarrollamos, y usted ha sido siempre un proponente de tratar de modernizar y controlar mejor esa parte del espectro nacional. Me gustaría comenzar hablando de la definición de lo que es el espacio aéreo. Antes de ser piloto estudiaba Derecho en la Pucamaima. Recuerdo que lo seguía cuando usted hablaba del tema del derecho del mar y del estado archipiélago. Sí. Archipielógico, se dice. Archipelágico. Entonces, comencemos con eso, con la definición de lo que es el espacio aéreo según la Constitución y la ley y todo lo demás. Bueno, la Constitución establece, en la que usted fue parte, como dijimos, de los asambleístas que participaron en la creación de la nueva Constitución. En su artículo 9 sobre territorio nacional dice: el territorio de la República Dominicana es inalienable y está conformado por, y en el párrafo 3, el espacio aéreo sobre el territorio nacional, el espectro electromagnético y el espacio donde éste se actúa. La ley regulará el uso de estos espacios de conformidad con las normas del derecho internacional. Entonces, el espacio terrestre y marítimo, sabemos que el espacio terrestre es el espacio de la isla o la parte la parte dominicana de la isla de Santo Domingo, y en la parte del mar son las 12 millas náuticas, ¿correcto? De la costa. Correcto. Entonces, todo el espacio aéreo de ahí hacia arriba. Sí, ciertamente República Dominicana tiene plena soberanía sobre la columna de aire que se eleva hasta el espacio ultraterrestre, hacia el espacio exterior, atmosférico,
Sí, en estas dimensiones, sobre todo el territorio nacional, son las 48 mil y tantos kilómetros que tenemos, sobre el mar territorial, que son 12 millas, 12 millas náuticas, que son 20 kilómetros a lo largo de toda la extensión nuestra. Al adoptar la definición de estado archipelágico, el mar territorial se mide a partir de las líneas de base archipelágica y por tanto las aguas archipelágicas nos dan a nosotros una jurisdicción especial sobre esas aguas que no son exactamente asimilables a las aguas territoriales, del mar territorial, pero son aguas de soberanía plena. Sin embargo, hay una serie de reglas que restringen ahí en esos espacios la capacidad del Estado de regular tanto la navegación aérea como marítima. Entonces, propiamente, también eso se puede proyectar hacia lo que se llama zona contigua, que es un área contigua al mar territorial, donde el Estado está facultado para ejercer poderes de policía, de vigilancia, que tengan que ver con el control de actividades ilícitas próximas a su territorio. Entonces, ese es el espacio aéreo que tenemos. Y obviamente, cuando empezamos a tratar estos temas, lo hicimos porque básicamente fuimos informados de una serie de situaciones que se estaban dando, donde quedaba muy claro que el Estado Dominicano había perdido el control de sus espacios marítimos y aéreos. Y quiero referirme, por ejemplo, a un dato que vivimos en el año 2005-2006, no tengo precisión de fecha, pero sí recuerdo perfectamente. A mí me informó un diplomático dominicano que el gobierno dominicano había sido informado por el gobierno haitiano de que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos le había dicho a los haitianos que ya las operaciones del crimen organizado transnacional no se estaban dirigiendo principalmente a Haití, sino que venían directamente a República Dominicana y que entraban por los espacios aéreos y marítimos y que mostraban un mapa y unas fílmicas, mapas horribles, donde se veía lo que eran los movimientos anuales de lanchas y aviones hacia el territorio dominicano. Recuerdo que el presidente Fernández, informado de esa situación, decidió convocar una conferencia regional, creo que se dio en el 2005-2006, si mal no recuerdo. Convocó a todos los países de la región y a los Estados Unidos para abordar el tema del tráfico aéreo y marítimo alrededor del Caribe. Ahí en esa conferencia todos los estados se comprometieron a adoptar políticas para cortar ese tráfico, para paralizar ese tráfico. Ese fue un primer dato que cuando yo lo analicé con altos oficiales activos y en retiro, ellos nos dijeron el problema mayor es que hemos perdido el control del espacio aéreo y marítimo por carecer de medios tecnológicos, por carecer de aviones y lanchas, de radares que nos permitieran tener ese control. Ese es un dato importante a tener en cuenta. Después de esa conferencia internacional que se organizó aquí en Santo Domingo, recuerdo que los norteamericanos montaron un despliegue de fuerza naval en el Caribe
entre las costas nuestras de la isla de Santo Domingo, Jamaica y Venezuela y Colombia. Y esa operación se llamó Puente Roto. Duró aproximadamente unos 3-4 meses. Era una operación sencilla porque muy lejos del despliegue naval que hemos visto ahora, aéreo naval, era sencillamente un portahelicóptero y algunas fragatas, algunos patrulleros de altura, reforzados por patrulleros de Inglaterra y de Francia, y creo que de Holanda también, que iban a tener una vigilancia en una zona. Y mientras estuvo desarrollándose esa actividad, fue notorio que cayó totalmente el tránsito de aviones y de barcos, porque el hecho de que tuviera un portahelicóptero con los equipos de radar operando ahí, apoyado por drones de alta vigilancia, limitaba mucho las operaciones de narcotráfico. Eso en buena medida se estaba dando esa operación de usar el Caribe como efecto de subsidiario, un efecto secundario de la ejecución del Plan Colombia. Cuando empezó el gobierno norteamericano a aplicar en Colombia, el Plan Colombia, junto con las autoridades norteamericanas, la droga originalmente iba hacia Centroamérica, básicamente Honduras, y de Honduras seguía México, y de México llegaba a Estados Unidos. Al poner controles en esa zona, con el Plan Colombia, el desplazamiento hacia el Caribe insular se incrementó brutalmente. Entonces, quedó evidenciado, primero, que el problema era real. Aquí yo tuve mucho contacto con la Asociación de Pilotos y mucho contacto con la Asociación de Operadores de Radares, de Controladores Aéreos. Allá en la Cámara de Diputados tuvimos varias reuniones y nos informaron a mí y a otros diputados el problema que había, porque era incluso algo que podía hasta poner en peligro la navegación aérea, porque había avionetas que venían con el transporte apagado, entraban al espacio aéreo, obviamente había dificultades para saber por dónde andaban esas avionetas, y aparecían tirando droga en el mar, tirando droga en las costas, tirando droga incluso en las autopistas. Se dieron varios casos de avionetas aterrizando en las mismas autopistas. Eso ponía al país en una posición de mucha dificultad, de mucha dificultad. Las Fuerzas Armadas, bajo la jefatura del ministro Soto Jiménez, ya habían diseñado un plan para fortalecer las capacidades de República Dominicana en este tema. Ese plan incluía la adquisición de aviones apropiados para la política de interceptación. Se diseñó el plan de la adquisición de aviones que fueran funcionales, que no fueran de alto costo. Había una oposición a que se compraran los aviones Tucano por parte de intereses de Estados Unidos. Ya eso había estado precedido por un debate que se dio en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, cuando el gobierno dominicano quiso adquirir unos helicópteros a Francia y a Brasil. Una oposición radical de una serie de sectores empresariales, y el propio PRD en oposición se opuso, y el gobierno dominicano dejó esa operación sin ejecutar. Era una alianza entre Brasil, Francia y Estados Unidos, y parece que había intereses que estaban reclamando que se hiciera una licitación internacional para la adquisición de esos
helicópteros, creo que iban a ser unos 20 helicópteros de mucha eficacia, y no sé si incluía radar. El punto es que cuando se produce el cambio de gobierno, el gobierno de Hipólito Mejía, no se hace la licitación y sin embargo ya por cambio de política, un alineamiento, especialmente después del 9/11, muy claro con Estados Unidos, y el país adquirió helicópteros directamente sin licitación. Ahí no hubo ningún reclamo de que se fuera a la licitación. Eso tiene su sentido en un escenario como el que estábamos viviendo y tomando en cuenta los intereses de seguridad y los aliados estratégicos de siempre. Ahora, tengo entendido que Estados Unidos propuso la donación de unos aviones F-5 con un centro de mando en la Fuerza Aérea que estuviera controlado por ellos, por los Estados Unidos, que el uso de esos aviones estuviera controlado por los Estados Unidos. Sí, ese fue un punto de discordia. Hubo una propuesta de comprar aviones jet. Según la información que se nos rindió en la Cámara de Diputados, el problema de esos aviones eran los costos operativos de esos aviones. Porque República Dominicana venía de tener los A-37, los famosos A-37, que terminando el gobierno de Hipólito Mejía, nos quedamos virtualmente sin aviones porque los dos operativos que habían ya no estaban en condiciones de operar. Incluso se vendió una turbina que dio origen a un gran escándalo. Una turbina de un A-37 se vendió a Colombia, pero había una negativa de Estados Unidos a vender los eyectores de los pilotos para tratar de coger esos mismos aviones, preservarlos y sencillamente mejorar la seguridad de los pilotos con sistemas de eyección. ¿Usted recordaría si en esa época ya había sucedido lo del derribo por error de parte de la Fuerza Aérea Peruana de un avión, de un Cessna americano en el Perú, que causó mucha controversia aquí en Estados Unidos? Mira, yo creo que fue más o menos para esa época que se produjo. No recuerdo la fecha exacta, pero cuando yo me pongo a indagar el incidente, encuentro en el libro La Misión de Tim Weiner que ese incidente tuvo muchas repercusiones en los Estados Unidos, pero fue el último de unos 10 incidentes donde la Fuerza Aérea Peruana había derribado muchos aviones. Hay que ver, se decía que no se habían observado los protocolos de advertencia, de tiros de advertencia, de señales, y habían derribado 10 aviones, y que cuando derribaron uno que era norteamericano, con una familia de pastores norteamericanos, entonces ahí fue que se produjo la reacción. Hubo hasta una investigación del Congreso de los Estados Unidos. Sí. Porque Estados Unidos venía llevando a cabo desde, creo que principios de los 90, un programa que se llamaba, creo que en español sería Puente Roto, en inglés se le llamaban Bridge Denial. Sí. Entonces, este programa se desarrolló en Sudamérica, principalmente en Bolivia, Perú, que fue donde comenzó, ¿verdad?, el tema de la cocaína. Estaban tratando de cortar la ruta Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Colombia, exacto. Y como la mayoría del transporte de la pasta de la coca se hacía por esa ruta, era correcto aplicar esa política, pero aplicando el protocolo. Así es. Pero no lo estaban aplicando. Entonces, incluso recuerdo haber leído que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos no quería participar de esto, y quien toma la rienda es la CIA, ¿verdad? Bueno, precisamente la CIA es icónico, que tiene muchas historias en la historia de la CIA. Ellos parece que no tuvieron muchos controles, sencillamente empezaron
una política de derribo. Y repito, eso hizo crisis cuando el avión era americano Claro, claro. y había pastores norteamericanos y los congresistas norteamericanos pidieron información y se enteraron de que el radar norteamericano, los radares norteamericanos, fueron los que le dieron la información a los aviones peruanos para la operación de derribo. Porque así era que se hacía. Claro, Es bueno aclararlo que quienes derribaban eran la Fuerza Aérea de esos países. Estados Unidos ayudaba a identificar, a a detectar. identificar. Exactamente. Los vuelos sospechosos, porque los vuelos que no se identificaban entraban en el corredor de riesgo, evidentemente se hacían candidatos a ser interceptados y a que se le aplicara el protocolo de derribo. Aquí hubo un antecedente que es bueno recordarlo, que yo lo investigué, un antecedente histórico famoso que data, mal no recuerdo, fue a principios de los 90. O puede ser a finales de los 80, porque el ministro de la Fuerza Armada era entonces el general Antonio Inver Barrera. Y Antonio Inver Barrera autorizó, él mismo me lo confirmó, el derribamiento de un avión que entró al espacio aéreo, no se identificó, voló sobre toda la frontera de República Dominicana, fue interceptado por el radar norteamericano que estaba en Manaclar. El avión A-37 salió a perseguirlo, lo estuvo persiguiendo. Creo que le consultaron al doctor Balaguer. Hay gente que me dice que la autorización la dio el doctor Balaguer, pero la orden directa sí vino del general Antonio Inver Barrera. El problema ahí, según yo pude confirmar, fue que el derribo se produjo ya cuando el avión había salido del espacio aéreo de República Dominicana. Del otro lado. Y fue derribado sobre Gran Inagua. Ya llegando a Turcas y Caico, Sí. entonces ahí el avión le disparó, no hubo muertos, parece que fue un tiro muy certero a la cola, no destruyó el avión, la avioneta, venían dos pilotos norteamericanos con 400 kilos de cocaína. Claro. Y entonces eso determinó una crisis en las relaciones de seguridad de la República Dominicana con Estados Unidos, porque a los norteamericanos no les gustó que con información de radar se procediera a esa operación, y sobre todo, y ahí sí tenían razón, que el derribo se produjo ya fuera de las áreas de las aguas del espacio aéreo dominicano. Y el espacio aéreo sobre las aguas territoriales de República Dominicana. Entonces, eso es bueno tenerlo como antecedente. Quizá, y sería una investigación a realizar, porque yo lo hablé con Jacinto Peinado, que dirigía la lucha antidroga en ese momento. Quizás desde el Consejo Nacional de Drogas, él siendo, creo que senador, encabezaba esa comisión, y hubo un tema de que los norteamericanos entonces decidieron retirar el radar. No está claro si fue como una retaliación, porque lo que se dice fue que le ofrecieron al doctor Balaguer la venta, y el doctor Balaguer entendía que el radar lo necesitábamos, pero que en realidad era un radar que le servía fundamentalmente a Estados Unidos, y que en vez de venderlo, debían, por $5 millones, creo que era el precio, debían entregarlo en donación. Entonces ahí hubo un desacuerdo, entonces nos quedamos sin radar, y al terminar el gobierno sin radar de alta resolución, claro, porque estaban los radares de los aeropuertos. Claro, pero porque aquí hay que hacer la diferencia
es bueno explicar cómo funcionan, ¿cierto? Tenemos en la aviación, tenemos básicamente dos tipos de radares, lo que llamamos el radar primario y el radar secundario. Entonces, como usted bien dice, el radar militar, que también se le llama de tridimensional, ¿verdad? Es un radar primario, detecta, envía una señal que rebota de lo que sea que esté en el aire y regresa. Entonces, el radar primario no te dice qué tipo de avión es ni nada por el estilo, sino que ahí hay algo y que hay que ir a verificar. Claro, los que son más modernos te pueden ya medir velocidad, altura y todo lo demás. Pero es un radar diseñado para detectar aeronaves o artefactos que quizás no quieran ser detectados. Que eso es lo que se utiliza en los temas militares, ilícitos y todo lo demás. Y el radar secundario, que es el radar que utilizamos en la aviación civil, es el radar que envía una interrogación y el avión o la aeronave le responde. Ese, como usted dijo al principio, la aeronave tiene un equipo que se llama el transponder, que es el que le responde al radar y le envía entonces un código que se le asigna a la aeronave, el código transponder, que es como una identificación, como una placa, ¿verdad? Y hoy en día con los transponders modernos, el aeronave también le envía al radar su posición, su velocidad, su altura y todo lo demás. Los radares primarios secundarios para tránsito aéreo no están diseñados para buscar aviones que anden con el transponder apagado. Ejemplo de esto es lo que pasó el 11 de septiembre. Los radares que miran hacia adentro de los Estados Unidos son radares de control de tráfico aéreo, radares primarios secundarios. Ellos no tenían radares primarios militares mirando hacia adentro de los Estados Unidos. Entonces, por eso en el 11 de septiembre usted ve que cuando los terroristas toman control de las aeronaves, lo primero que hacen es que apagan ese transponder que usted menciona y se le dificulta mucho al control de tráfico aéreo ubicarlos. Y por eso es que se desarrolla todo lo que se desarrolló ese día. Correcto, muy buena explicación. Entonces, continuando, volviendo al 2006, ya había pasado el atentado 9/11, la Cámara de Diputados me comisionó a mí. Fue un honor porque eso no se hace normalmente, por una decisión de todos los bloques. Me comisionaron para que elaborara el proyecto de ley antiterrorista, para que el país estuviera preparado con una legislación para enfrentar el fenómeno del terrorismo transnacional, el terrorismo que vimos el 11 de septiembre del 2001, perdón. Y yo empecé a trabajar en esa materia y con motivo de esa legislación me relacioné mucho con actores de organismos internacionales y de países amigos que colaboran con República Dominicana en esta materia, particularmente con la gente de Israel. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando estábamos avanzando en la definición de la legislación, fuimos convocados a Naciones Unidas. Pues ya básicamente después de la conferencia que se hizo aquí en Santo Domingo, una misión de alto nivel visitó Viena a una reunión con el doctor Costa Pinto y su equipo, que eran los responsables de la lucha contra el terrorismo, lavado, el narcotráfico, todas las agendas de alto riesgo. Y fuimos a Naciones Unidas. En Viena, la misión la encabezaba el Procurador General, el Ministro de Interior y Policía, y por el Congreso estaba el senador Luis René Canaán. Estábamos 3 diputados, el general Delgado, la Fuerza Aérea, retirado, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, el diputado Bogar, del Partido Reformista, y yo, como proponente de la ley. El motivo oficial de la visita era discutir la aprobación de la legislación antiterrorista, que se había dilatado por una razón. Había una pugna entre los poderes
institucionales de la Secretaría de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Interior. El ministro de Interior entendía que esa política tenía que estar bajo control de Interior y Policía, y nosotros en el Congreso, yo particularmente, la propuesta nuestra estaba enfocada en que tanto la Dirección Antiterrorista como el Consejo de Lucha Antiterrorista estuviera controlado por bajo la dirección de las Fuerzas Armadas, porque el argumento era muy simple. Nosotros no teníamos una actividad terrorista como tal organizada. Se podían percibir hechos que se podían considerar o asimilar a actos terroristas, pero nunca a gran escala. Sabemos que hay una cultura de protesta aquí que combina métodos y algunos pueden propiamente caer en el campo del terrorismo, como por ejemplo incendiar un vehículo de transporte, técnicamente un acto de terrorismo. Pero aquí era, vamos a decir, un elemento como parte de la cultura de protesta de República Dominicana. Entonces teníamos ese debate y fuimos a Naciones Unidas. Ya se discutieron muchos temas. Se discutió el tema haitiano, que fue bastante ácida la discusión allá, especialmente una discusión que sostuvimos con el ministro Almeida y quien habla. Y después cayó el tema nos llevaron a una sesión que fue, para mí, uno de los objetivos de la visita era presentarnos, ponernos frente al cuadro de que nosotros éramos una especie de Estado abierto al crimen organizado transnacional, porque nos hicieron una presentación de la cantidad de aviones y barcos que estaban llegando diario. Cuando no llegaba un avión, llegaba una lancha a República Dominicana. Y entonces era un informe del Comando Sur. Yo recuerdo cuando llegué al país, retornamos del viaje, ahí todos recriminamos a Naciones Unidas que estaba planteando un problema que era transnacional. Nos lo estaba planteando con un dejo de recriminación a República Dominicana, y cuando le preguntamos, bueno, ¿cuál es el apoyo que está dispuesta a dar Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos? Naciones Unidas aclaró, nosotros no tenemos presupuesto. Tenemos $40 millones para la política de interceptación en todo el Caribe. Y todos nos reímos porque precisamente cualquier envío, cualquier vuelta, como dicen los narcotraficantes, tiene un valor superior a los $40 millones. Y entonces ellos nos estaban planteando el tema, como, bueno, ¿qué ustedes van a hacer? Cuando yo llegué de Viena, la primera visita al otro día, o a los 2 días creo, que hice fue a la DNCD, pedí información de cuánto estaban suministrando los norteamericanos para la política de interceptación, apoyo de la lucha antidroga en tierra y en mar. Y nos dijeron, bueno, nos dan lanchas, nos dan información de drones, nos dan información de radar, pero los colombianos son los que más están cooperando, mucho más que los norteamericanos, nos dijeron. Y nos dan al año una suma de unos $11 millones para apoyo a las operaciones de interceptación, lo cual era una ridiculez. Una ridiculez porque no estaban planteando el problema. Uno vio la mala fe de la puesta en escena, porque lo que nos estaban diciendo, bueno, pero ustedes se han convertido en un narcoestado. Entonces yo, obviamente, dije, cuando las Fuerzas Armadas insistieron con el tema de la compra de los aviones, yo le dije concretamente a la gente de la Fuerza Aérea y al Ministerio de Defensa, le dije, miren, yo particularmente estoy dispuesto a apoyar esta iniciativa de compra de aviones y compra de radares, porque estaba también incluido eso, pero con una condición, que esa compra de equipos
no sea para desfiles los 27 de febrero. Porque aquí sí hacemos unos desfiles y mostramos los aviones. Ahora estamos demostrando los aviones que estamos construyendo, lo cual es bueno y Sí. celebramos. Yo el otro día estuve en la Fuerza Aérea e incluso vi todo lo que se está haciendo y me parece bien, un paso adelante en el proceso de fortalecer las capacidades locales, pero el problema urgente era otro. Entonces, presenté el proyecto de ley de interceptación aérea y marítima que tenía unos títulos relativos a derribo. Que cabe resaltar que la mayoría de los países de Sudamérica tienen leyes de derribo. Sí, sí. Básicamente nosotros tomamos el modelo brasileño, el modelo peruano, el modelo colombiano, incluso nos vimos la legislación norteamericana y dijimos, bueno, vamos a preparar un proyecto de ley que esté apegado a derecho internacional, pero lo más importante del proyecto de ley era, y que tiene mucha vigencia ahora mismo con este debate, especialmente con el escudo de las Américas. Ahí básicamente declarábamos la necesidad del ejercicio de la legítima defensa del Estado, porque declarábamos como una agresión la incursión de aviones y barcos para el transporte de drogas hacia el territorio dominicano. Era una especie de guerra declarada al crimen organizado transnacional y la necesidad de ejercer la legítima defensa, que es un derecho que tienen todos los estados. De hecho, en los considerandos quedaba claro que para República Dominicana era un tema de seguridad nacional. ¿Qué pasa? Cuando presentamos el proyecto de ley, yo recibí una carta que me envió personal de la Embajada Norteamericana. A mí se me ha extraviado. Esa carta la conversé con mi padre, que era asesor del presidente en esta materia, y me dijo, mira, ni le responda. Porque era una carta de advertencia de que si, en otras palabras, ustedes no están calificados para aplicar esa política. No, ustedes no pueden aplicar esa política y choca con los intereses de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, que la misma política, tenemos que decir, se estuvo aplicando en toda Sudamérica, porque se derribaron aviones en Sudamérica, en Colombia, decenas, para no decir centenares. Claro, claro. Y incluso hasta Venezuela durante un periodo estuvo aplicando eso con una ley especial que ellos aprobaron para el derribo. ¿Qué pasa? Cuando sometimos el debate, el tema a la Cámara, hubo cierta oposición y nerviosismo. Yo sé, por ejemplo, que algunos capos importantes del narcotráfico aquí en el país estaban preocupados, no querían, parece que habían recibido la preocupación, porque cuando los países tienen una ley que cubre, y eso se hizo también para proteger a las Fuerzas Armadas y proteger a los pilotos. Sí, déjeme decirle que con el tema del Perú, con el derribo del Perú, sí. Eso en la comunidad de pilotos, principalmente de pilotos militares, trajo mucha preocupación, porque luego se acusó al piloto de asesinato y me parece que inclusive fue a juicio, se procesó de manera penal. Y yo recuerdo haberme reunido con colegas pilotos de combate de la Fuerza Aérea Dominicana, estoy hablando mucho después de todo esto, y al día de hoy, esa es una preocupación de ellos, de que si se ordena el derribo, si pudiera haber alguna responsabilidad penal, porque no está claro en la ley. Bueno, no existe esa ley. No existe la ley, porque la ley fue bloqueada. La ley incluso establecía la obligatoriedad de grabar y de filmar todas las operaciones, y que el mando de interceptación, hubiera un centro de mando y control para las operaciones de interceptación y de derribo. Todo eso nosotros lo discutimos con los equipos de la Fuerza Aérea y de la Marina. Recuerdo que el almirante Lee Ballester fue el representante de la Marina para armonizar la posición del Estado.
Cuando Y, la y en presentamos, aquella época, la Asociación Nacional de Pilotos, que era la parte la civil. Asociación Nacional de Pilotos también fue consultada. Así es. Pedro Domínguez oficialmente apoyó la iniciativa. La Asociación de Controladores Aéreos también estuvo de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Había una inquietud entre los narcos que uno de alguna manera la sentía, tanto por la compra de aviones, la compra de radar, como por la ley, porque la ley le iba a dar una gran cobertura, una protección legal a los militares a la hora de interceptación, a la hora de derribo, aunque el objetivo no era ni derribar ni hundir, sencillamente tener un instrumento de disuasión. Obviamente, para que la disuasión funcione, también tiene que ejercitarse con regularidad para que sea creíble, porque Claro. si no, no convence. Entonces, ¿qué pasó? Miren qué extraño. Ahí mismo vino un problema. Los norteamericanos, después que se aprobó en la Cámara de Diputados, pese a todas las presiones y advertencias que estaban haciendo a todos los bloques de la Cámara de Diputados y a diputados individuales, la Cámara aprobó casi a unanimidad, porque sabemos que era un problema muy serio. Y pasó al Senado. En el Senado se dio, y yo tengo copia, tengo que buscarla, que en algún momento hay que publicarla, de una nota diplomática que se envió a Cancillería, donde se le advertía al Estado Dominicano que si aprobaba esa legislación iba a provocar un problema en las relaciones de República Dominicana con Estados Unidos. Mira cómo la vuelta que da la vida. Sí, Mira claro. la vuelta que da la vida. Porque hoy es totalmente diferente. Ahora es lo contrario. Ahora es, vamos a hundir, vamos a derribar sin protocolo. Porque ya esto es una guerra. Yo recuerdo que estuve en Washington, hablé con varios legisladores, senadores, representantes de diferentes estados, y ahí básicamente le planteé el tema. Y mira, ellos no entendían la posición, porque yo decía, bueno, pero si, porque lo que yo le dije incluso a los mismos norteamericanos, ustedes son los que deberían ayudarnos en esta política, que tengamos nuestras propias capacidades, y sobre todo el tema, en el tema del radar. ¿Qué era lo que se nos dijo o se nos insinuó? Lo que se nos insinuó fue que la política norteamericana frente a los carteles no era declararle la guerra para cortar las operaciones, sino infiltrarlos, para desmantelarlos y sobre todo para evitar, que era la gran preocupación que ellos tenían, de que se produjeran alianzas entre los carteles de la droga, del crimen organizado transnacional y las actividades terroristas antinorteamericanas, que los terroristas islámicos pudieran aliarse al narcotráfico para... entonces la política norteamericana era, bueno, vamos a infiltrar los carteles, vamos a tener en las operaciones de los carteles gente nuestra adentro, que vele porque en ningún caso se produzca o nos informen a tiempo de una alianza entre el crimen organizado del narcotráfico y los grupos fundamentalistas, integristas, terroristas. Entonces, fíjate cómo eso yo lo discutí incluso en una semana que estuvimos en Washington, un grupo de senadores y diputados en la Escuela de Guerra de Estados Unidos. Se lo planteamos a varios legisladores, creo que estaba Marco Rubio en el 2010. La oposición norteamericana no se entendía por qué no querían que República Dominicana se defendiera usando sus instrumentos.
Fíjate que en ese mismo momento se habían comprado los aviones y se habían comprado los radares. Los radares Los aviones super tucanos. los aviones super tucanos que, aunque lo vendía Embraer, es bueno señalar que todo lo que es sofisticado de ese aparato viene de firmas norteamericanas, porque Embraer, que cotiza en bolsa en Estados Unidos, en Nueva York, tenía alianzas fundamentales, creo que con Boeing. Sí, no, y toda la aviónica, que como le decimos, que es la instrumentación, es americana, y el motor, que es un PT-6, Sí. también es americano. Era Claro. norteamericano. Pero entonces veíamos que había una oposición a los aviones, sí, nos cedían unas lanchas, nunca nos fuimos a los patrulleros de altura, que era un proyecto que tenía la Marina y nunca se pudo desplegar por las presiones que había. Incluso el plan nuestro desde el país era construir los patrulleros en los astilleros dominicanos. Así como se están construyendo aviones, aquí tenemos capacidades. Siramar, en ese momento aliado a Damen, tenía capacidad de construir patrulleros de altura, y el plan era construir, creo que 2 o 4 patrulleros de altura para fortalecer las capacidades del país. El punto es que mientras empujábamos en esta dirección, la presión venía de los propios Estados Unidos. Yo recuerdo que un embajador, amigo nuestro, un senior del Departamento de Estado, le comentó a un amigo que él me valoraba mucho, creía que yo era uno de los políticos con más visión en el país, en la región, decía, pero que a veces tenía ideas un poco tremendistas, como esta de la ley de interceptación con derribo y hundimiento. Y me dijo, eso va a crear un problema. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo discutí allá y la verdad es que, ¿cuál era el enfoque norteamericano? Bueno, para nosotros la prioridad ahora mismo, esto es no un tema de seguridad nacional. Para ellos. Para ellos. Exacto. ¿Qué yo le decía a ese grupo de legisladores? Yo les decía, miren, puede ser que para ustedes no sea un problema de seguridad nacional, pero nosotros tenemos que evitar que la droga penetre al territorio nacional. Porque cuando la droga entra, llega a las costas, llega al territorio, ya automáticamente se dispara un proceso que pone en peligro la seguridad interior de la República Dominicana, pone en peligro la seguridad de la ciudadanía, pone en cuestionamiento las instituciones nuestras, genera una dinámica de corrupción, de chantaje, de violencia enorme, tiene unos impactos económicos perversos en la economía y además, como se paga en naturaleza, hay un mercado residual que va creciendo. Ahora mismo tenemos 300,000 jóvenes y cuidados que están atrapados en las redes de adicción de droga dura, no es de droga dura, de cocaína, crack. Entonces, aquí todavía no ha llegado el fentanilo, pero las anfetaminas están ahí y hay problemas muy serios. Entonces yo le decía, para un país grande, una potencia como Estados Unidos, puede ser que esto no sea un problema de seguridad nacional. Pero para nosotros sí lo es. Porque cada envío de 1,000 kilos de cocaína es como un arma química que le están lanzando al país. Eso hay que asimilarlo a una guerra química. Entonces la oposición era cerrada. Mira, era tan cerrada que mi padre le mandó una carta al senador Menéndez y a otros senadores quejándose de que Estados Unidos había retirado el dron de vigilancia de los espacios aéreos, que nos daba información a nosotros. Y le pedía que lo restauraran. Lo restauraron por esa carta, pero solo durante un tiempo. Después lo retiraron. ¿Qué yo pude comprobar?
Bueno, que había fuerza en Estados Unidos, pero también que había fuerza en Sudamérica. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando se estaba discutiendo todo esto, yo recibo una invitación de un grupo de diplomáticos importantes, del grupo ALBA, a plantearme el tema de darme la información de que había un plan de abrir una base militar norteamericana en República Dominicana. Y yo le dije, yo la información que tengo no es que se está creando una base. Ustedes recuerdan una protesta que se hicieron, las izquierdas empezaron a protestar en varios puntos. Yo le dije, mire, la información que yo tengo es que la Marina norteamericana está construyendo unos atracaderos en Saona y en Miche para triangular con Puerto Rico la zona del canal, la vigilancia común que iban a hacer dominicanos y norteamericanos en el canal de la Mona. Y también, sí, el país está adquiriendo radares, eso es público, eso está en el presupuesto a Israel, uno fijo de alta resolución 3D. Ese problema tuvo mucha oposición y yo creo que vino tanto de Norteamérica como de Sudamérica porque no iba a dar el mapa completo de todo lo que estaba pasando. Con el radar de Israel. Francisco, mira, la capacidad de ese radar que está ahí en San Isidro, sí. Yo le estoy diciendo al gobierno, miren, saquen los aviones, perfecto, pero los radares están en caja. Así es. Habilítenlo, establezcan el sistema de conexión de los aviones de vigilancia, de los aviones de interceptación con los radares. Ese radar tenía alcance para todo el norte de Venezuela, todo el norte de Colombia, noreste de Colombia, una buena parte de Cuba, todo Haití, llegaba a Turcas y Caicos, llegaba a Islas Vírgenes Americanas y Puerto Rico, ni hablar. Y obviamente esa era una capacidad demasiado grande para la República Dominicana, pero importante porque nos iba a dar un control. Y resulta que eso no se ha podido ejecutar. Eso no se ha podido ejecutar. Tampoco se han podido instalar los radares, las torres de vigilancia para la interceptación marítima, que ahora resulta más importante que nunca. Nos dan unas lanchas y esas lanchas a veces intervienen. En medio de esta operación que vimos aquí, frente a Venezuela, donde se estaban hundiendo lanchas y barcos, aquí seguía llegando droga. ¿Y de dónde venían? ¿De dónde venía? Que llegaban a Baní, que llegaban a Valladolid, que llegaban a otras zonas. ¿De dónde venían? Venían de ahí, de las operaciones de Sudamérica, pasaban a Jamaica, pasaban a Haití, venían por aquí, a la costa. Entonces, nosotros, esa es una de las tareas que tenemos pendientes como Estado. Somos parte del escudo de las Américas. Y yo estoy de acuerdo de que tenemos que ser parte. Creo que esto es un paso previo a una reformulación del TIAR. Esa es la percepción que cuando se produzca un cambio en Brasil, acuérdense que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se llama también Tratado de Río, se firmó en Brasil en 1947, está vigente. En este caso hay que reformularlo porque aquí no estamos hablando de ataques que puedan venir directamente de un Estado, sino que pueden venir de otros actores que pueden ser hasta más fuertes que los Estados, como el crimen organizado transnacional o como los grupos que están en yihad, que esa es la dimensión que mucha gente no ve. El que le está dando seguimiento a esto sabe que hay una yihad en curso y que aquí no ha llegado todavía abiertamente a operaciones de confrontación, pero esa es una de las preocupaciones mayores que tiene Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar que firmamos ese acuerdo para decirle a los norteamericanos, bueno, nosotros queremos ser aliados y queremos incrementar nuestras capacidades
propias de alianza y hay muchas operaciones que se pueden hacer en forma conjunta. Por ejemplo, ese es el tema de interceptación. Sí, pero nosotros tenemos que tener nuestro control. Porque una de las cosas que yo doy testimonio, una de las cosas que se pudo comprobar, especialmente cuando estaba operando Figueroa Agosto en República Dominicana, era que en varias ocasiones, cuando venían drogas de Sudamérica, el radar de Puerto Rico se apagaba. Y entonces las operaciones en el este quedaban ciegas. Y eso yo tengo testimonio de personas que conocían esa realidad. Lo que significa que había infiltración del crimen organizado transnacional muy fuerte en Puerto Rico, o sencillamente que era parte de la política no de eliminar el narcotráfico, sino de mantenerlo limitado, acotado, y oportunamente instrumentalizarlo de acuerdo a ciertas agendas que se están manejando tanto a nivel global como a nivel continental y regional e insular. Bueno, la verdad que el día de hoy hemos cubierto bastante. Lo que haremos es que dividiremos este episodio en dos. El de esta semana dedicado a la parte del narcotráfico y la semana que viene hablaremos entonces de los retos o los peligros latentes en la región con los temas de los drones, aeronaves ilícitas, etc. Así que nada amigos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a nuestro invitado, el licenciado Pelegrín Castillo, de quien disfrutarán la segunda parte la semana que viene. Para ver o escuchar más episodios de este show, síguenos en YouTube, Apple Podcast, Spotify o Amazon Music. Para contactarnos, escríbenos a info@captainscouncil.org. Gracias por escucharnos en The Captain's Council Podcast.